Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Complementos de las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la pasión. Este es el vídeo número 15, titulado Un rollo volando. El contenido de este vídeo empezaremos hablando del origen que lo ha motivado, que son las preguntas sobre el nuevo cronograma detallado que publiqué la semana pasada y disponible en el web de Garabandal. Segundo, hablaremos del capítulo 5 de Zacarías detalladamente. A continuación seguiremos a hablar del discurso de Netanyahu en el Congreso americano reciente. Después de lo que dicen los profetas Jeremías y Ezequiel sobre Elam, que es el nombre de Persia, también en la Sagrada Escritura. Hablaremos del reciente acuerdo firmado el 14 de julio del Grupo 5+, con Irán, sobre temas nucleares. Indagaremos diversas coincidencias en el entorno de la puesta en marcha de este acuerdo. Luego, a continuación, pasaremos a ver el significativo tratado de Rusia con Irán realizado en el pasado mes de enero. Hablaremos de la invasión de Gog de Ezequiel 38, sobre quiénes y cuándo y el desenlace y principales afectados, como un complemento de lo que ya en el vídeo número 8 de la astronomía sagrada se habló, y las consecuencias del desastre nuclear en Ezequiel 39. Por último, haremos algunas conclusiones. Bien, comencemos con el origen de este vídeo, que fue debido a que algunas de las personas que lo han adquirido pues me realizaron una serie de preguntas. Existen dos versiones, una simplificada de 15 hechos y otra gratuita y otra detallada de 61 hechos, que tiene un coste dentro de la tienda de Garabandal. Y próximamente haré un vídeo específicamente hablando sobre el tema cronogramas, pero lo tienen ustedes accesible en Garabandal. Entonces varias personas me preguntaron si era un error. Este cronograma está separado, pues cada ítem, su descripción del suceso, la fuente de la que he tomado ese suceso, la fecha de inicio, de final, el número de días y puesto luego en forma de cronograma. Entonces, en el ítem número 11 está un ataque de Israel a Irán, que lo fundamento en el capítulo 5 de Zacarías como fuente. Y luego en el hecho número 12, hablo de la alianza de Gog, Elam, Cus, etc. en Ezequiel 38. Y algunas personas pensaban que no encajaba Zacarías 5 con un ataque de Israel a Irán. Vayamos a verlo. Bien, el profeta Zacarías, el tiempo de su profecía fue en el año 520 a.C., a la vuelta del destierro de Babilonia, que en un tiempo en que debían reconstruir los hebreos, los judíos, el templo. Y para orientarles al pueblo en esa tarea, pues a él y al profeta Ageo, Dios les llama y dan constantes ánimos a los dirigentes y al pueblo. En su libro hay una serie de visiones proféticas de un futuro, quizás para que nos pueden ayudar para viendo el entorno que él vivía, pues para un patrón de un entorno futuro. Básicamente él vivía en una reconstrucción del templo, pues esas visiones proféticas pues están en el entorno de una reconstrucción del templo futura, o de una destrucción y reconstrucción del templo. Y de él es, por ejemplo, esta famosa profecía: y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que 2/3 perecerán y el otro tercio quedará en ella. Son visiones muy fuertes, todas las del profeta Zacarías. El pueblo en aquel momento estaba liderado por Zorobabel,
que era, vamos a decir, el civil, el encargado de la parte civil, el que era descendiente de David, y Josué, que era el sumo sacerdote para la parte espiritual. A ellos les llama el profeta los 2 olivos que alimentan de aceite el candelabro del templo. La parte civil, la parte espiritual. Bien, pues vamos a ir con detalle, versículo a versículo, los 10-11 versículos que tiene este capítulo 5 de Zacarías. En él se hablan de 2 visiones que son complementarias. Empecemos con la primera visión, que es el versículo 1. Empieza en el versículo 1 y dice: volví a alzar los ojos y tuve una visión. Era un rollo volando. De aquí es de donde he tomado el título de este vídeo, un rollo volando. Algunas versiones traducen libro. Vi un libro volando, porque los libros se enrollaban antiguamente, no eran libros por páginas como actualmente. Entonces ve un rollo volando. Y me dijo el ángel: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo volando, de 20 codos de largo y 10 de ancho. Es decir, es bastante largo, y de ancho, pues más que nada está diciendo la circunferencia de ese rollo. Pues son medidas aproximadas, pero son unos 10 metros de largo por 1,7 de diámetro. Por lo tanto, el rollo volando tiene una figura muy conocida de lo que sería un misil. Y me dijo: esta es la maldición que surge sobre la faz de toda la tierra. Esta es una maldición nueva que ya surge sobre toda la tierra, llena de rollos. Y se refiere al rollo, y porque va a llevar ese rollo, va a llevar esa maldición que afecta globalmente a toda la tierra. Sigue diciendo el versículo 3: porque todo ladrón, como aquí está escrito en la Sagrada Escritura, será sentenciado. Es decir, el primer motivo de este rollo es la sentencia a los ladrones. Y recuerda aquello que dice Amós: escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra. Trocaré en duelo vuestra fiesta y en elegía vuestras canciones. Cerca sabemos que es del aviso, aquello que dice Amós. Luego probablemente este rollo tiene que ver cerca del aviso, porque sucederá que el día que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Conocemos bien que esa es la situación del aviso. Y termina diciendo este versículo: y todo el que jura del mismo modo será sentenciado. Lógicamente, jurar no es malo si se hace bien, pero por tanto se está refiriendo al que jura falsamente. Y hay muchos que juran falsamente, utilizando falsamente a Dios por testigo, ya sean sistemas políticos o sean gobernantes. Por tanto, esta maldición que surge sobre la faz de toda la tierra se debe a que hay un gran volumen de ladrones y un gran volumen de personas que utilizan falsamente a Dios por testigo de sus acciones, de sus malas acciones. El versículo 4 dice: la he hecho surgir, oráculo del Señor de los ejércitos. Es Dios de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Él se pone ese título, de los ejércitos. Y él es el que lo ha permitido, este modo de ejecutar la sentencia, con estos rollos, para que entre ¿en dónde? En casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, para que habite en medio de su casa, de esos países, y la consuma con sus maderas y sus piedras. Evidentemente la energía nuclear vaporiza instantáneamente todas las construcciones, maderas, sean de madera o de piedra. El versículo 5-6 empieza la segunda visión de este capítulo.
Y dice, salió el ángel que me hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale. Y pregunté, ¿qué es? Me dijo, este es el contenedor, también se puede traducir embalaje, de lo que surge. Había surgido un rollo. Y añadió, así es como se ven por toda la tierra. La palabra clave esta es efa, hebreo, en hebreo, y que muchas traducciones directamente lo colocan la palabra hebrea. Veo un efa, este es el efa. Y lógicamente nosotros no entendemos lo que es efa si no se traduce. Que además de ser una medida de volumen, que serán los centímetros o decímetros o metros cúbicos que sean, es el propio instrumento de medir. Y dice que es un tipo de contenedor altamente difundido en toda la Tierra. Como sabemos, estos rollos están muy difundidos. Así es como se ven por toda la Tierra. El versículo 7 dice, es el clave de todo este capítulo, y llevaba ese rollo un gran peso de plomo, era de plomo, y asentado en el interior del embalaje, una mujer. Tradicionalmente, verán ustedes en todas las traducciones, una mujer. ¿Qué tiene que ver una mujer con dentro de un gran peso de plomo? Pues, pensando un poco más, se puede ver que la palabra mujer se transcribe en hebreo como ven a la izquierda, esas 3 letras. Los puntos y encima y abajo son posteriores al tiempo de Jesucristo, que son las vocales. Por tanto, estamos hablando de con esas 3 consonantes se escribe mujer. Esto dice el diccionario Strong, dice plural irregular, mujer, hembra, mujer. Bien. Pero también resulta que estas 3 consonantes tienen otras 2 palabras. Uno, la palabra fuego. Ahí la tienen ustedes. Solamente se distingue de las vocales. Las vocales se pusieron en el siglo II, III. Se añadieron al texto de la Biblia. 2, 3 de nuestra era. Por tanto, no se diferencia esa palabra. Mujer de fuego. Pero es más, todavía hay una tercera que tiene las mismas vocales. Incluso en esta, pues, el diccionario Strong pone las mismas consonantes. Y significa ofrenda consumida por el fuego, que es exactamente un holocausto. Un holocausto. La palabra holocausto en el entorno de lo nuclear, en el entorno de lo que ha sufrido el pueblo hebreo judío en los últimos años, pues tiene una significación muy especial. Por tanto, muy probablemente cuando se traduce en el original, la palabra original, por mujer, probablemente, que es una traducción además antigua, desde la versión Septuaginta. Lo que pasa es que se ha simplemente contagiado a posteriores traducciones y queda una versión, pues, sin sentido, una frase sin sentido. Y entonces la frase con sentido sería, y llevaba un gran peso de plomo y asentado en el interior del embalaje un fuego. Eso tiene sentido, que tenga un fuego, sí. Y el versículo 8 y 9 dice, y dijo, esta es la perversidad, maldad, crueldad, el fuego, lo que lleva dentro. Y la metió dentro del embalaje y le puso una tapa de plomo en su boca. El contenedor entonces ahora, el efa, el embalaje, parece un misil nuclear. Efectivamente su carga es tan mala que requiere estar forrada de plomo. Pero a continuación dice, alcé luego los ojos y vi, salían 2 fuegos, 2 holocaustos, era plural o es holocaustos, y no mujeres, como verán ustedes traducido probablemente en su Biblia. Y la ira estaba en sus alas. La ira es esa perversidad, esa maldad que ha dicho al principio en el versículo anterior.
estaba en sus alas, porque tenía alas como de cigüeña. Y con esas alas de cigüeña levantaron el contenedor entre la tierra y el cielo. ¿Les sueña quién es el que levanta ese misil? ¿Ese EFA? ¿Esos holocaustos? Parece que estas cabezas nucleares son llevadas también en aviones bombarderos. No solo como rollo, volando, sino que pueden ir transportadas por aviones bombarderos. El versículo 10 y 11 viene el final, lo más interesante. Dice: dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevas? ¿A dónde llevan esas alas, esos aviones, el contenedor? Respuesta del ángel, la clave. Me contestó: a poner su morada en la tierra de Senar y establecerse y posarse allí sobre su asiento. Es decir, a la tierra del Senar es donde van destinadas ese rollo, esos aviones con misiles nucleares. ¿Y cuál es la tierra de Senar? Pues es lo que antiguamente se llamaba la Media, o incluso un poco más al sur, entre la Media y el sur. Que eso hoy en día es precisamente donde están situadas en Irán todas las instalaciones nucleares, las principales, tanto los lugares militares como los 5 reactores principales y los de investigación. Pues a la tierra del Senar, a la tierra de la Media, a la tierra del Sinar, a la tierra de hoy el oeste de Irán. Hacia allí van esos misiles. Por tanto, en el capítulo 5 de Zacarías se habla de 3 misiles nucleares al menos. 1 que vuela independientemente y 2 que vuelan en aviones de grandes alas. Y van hacia Irán, lo que hoy entendemos como Irán. Bien, esto no tendría especial preocupación, no sabríamos si es antes, después, dentro de 1000 años o ahora, si no viéramos otro hecho que ha ocurrido el 3 de marzo del 2015, que es el discurso de Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos. En este viaje no visitó Netanyahu al presidente Obama y fue allí por invitación del Congreso de mayoría republicana. Ya había hablado sobre el tema unos meses antes en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el tema del desarrollo nuclear de Irán. Pero en esta ocasión vamos a ver con un poco más de detalle este discurso. Empieza haciendo referencia a la fecha, que es la víspera de Purim. Purim es una fiesta cuyo origen está en los deseos que tenían los persas de aniquilar a los judíos y que fueron gracias a la reina Esther la que salvó la situación. La reina Esther es prototipo de la Virgen María, la que salvó la situación ante el rey Darío, de que estaban siendo firmados los decretos para exterminar a todos los judíos. Y entonces él dice que se repite ahora la historia. Y así lo expresa en Twitter el propio Ayatollah Khamenei, en inglés. Sigue diciendo: no se dejen engañar por la batalla entre el Estado Islámico y Irán. Uno se hace llamar Estado Islámico y el otro República Islámica. Su objetivo, sin embargo, es un imperio islámico mundial. Y solo discuten sobre quién lo gobernará. Es un terrible juego de tronos en el que no hay lugar para América ni para Israel, ni hay paz para cristianos, judíos o musulmanes. Solo compartir un credo medieval sin derechos para las mujeres ni libertad para nadie. Pero mientras ISIS, el Estado Islámico, está armado con cuchillos, misiles capturados y YouTube, Irán puede tener pronto misiles balísticos intercontinentales y cabezas nucleares. El principal peligro mundial es el matrimonio entre islamismo militante y bombas nucleares. Acabar con ISIS, pero dejar a Irán el poder nuclear,
es ganar la batalla, pero perder la guerra. El acuerdo que se negocia no impide a Irán desarrollar misiles nucleares. No destruye la infraestructura de fabricación de uranio o plutonio. Dentro de 10 años se le acaban las restricciones que se le ponen en este acuerdo y su programa de misiles balísticos intercontinentales no es parte de la negociación. Algunos esperan que Irán cambie para mejor en estos años, gracias a este maravilloso tratado. La realidad es que en los 36 años de este régimen sus agresiones se han incrementado. Por tanto, ¿van a ser Irán menos agresivo cuando acaben las sanciones y su economía sea más fuerte? ¿Financiará menos terroristas que ahora cuando tenga montañas de cash? Aquí hay un Twitter de Hassan Rouhani, el presidente. Dice, nuestra relación con el mundo está basada en los intereses de la nación de Irán. En el Acuerdo de Ginebra, los poderes del mundo serán sometidos a los deseos de la nación iraní. Eso es lo que dice ese Twitter. La respuesta de algunos países vecinos de Oriente Medio ha sido comenzar a comprar misiles nucleares, cambiando Oriente Medio a peor. Antes, por tanto, de levantar sanciones, Irán debe dejar de intervenir en los países vecinos, de financiar el terrorismo y de tratar de aniquilar a mi país. Estamos, pues, en una encrucijada para escoger entre dos caminos. Un mal acuerdo que, en el mejor de los casos, solo retrasará a un Irán armado nuclearmente, o mejorar el acuerdo para hacer frente a un Irán nuclear, un Oriente Medio nuclearizado y sus terribles consecuencias para toda la humanidad. El camino difícil es generalmente el menos utilizado, pero es el que asegura la paz que todos deseamos. Y aquí empieza a decir Netanyahu las verdades de lo que va a hacer. Prometo haber aprendido las lecciones de la historia. Nunca más un holocausto. Para los judíos. Urjo a los líderes mundiales a no repetir errores del pasado, refiriéndose a al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No sacrificar el futuro por el presente, ni ignorar la agresión esperando obtener una ilusión de paz. Puedo garantizar que ya pasaron los días en que los judíos permanecieron pasivos frente a enemigos genocidas. Ya no estamos dispersos entre las naciones, impotentes para defendernos. Hemos restaurado nuestra soberanía en la tierra de nuestros antepasados, y los soldados que defienden nuestro hogar tienen un coraje ilimitado. La frase principal del discurso. Por primera vez en 100 generaciones los judíos podemos defendernos solos. Por eso prometo que si Israel ha de quedar sola, Israel se mantendrá. Pero sé que no estamos solos. Sé que América está con Israel. Antes de entrar en Israel, Moisés nos dijo, termina el discurso como lo comenzó, con una cita bíblica. Conoce muy bien la Biblia. Netanyahu. Sed fuertes y decididos. No tengáis miedo ni temor de ellos. Bien, pues ¿qué dijo el profeta Jeremías sobre Elam? Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre Elam al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así dice Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. He aquí que yo rompo el arco de Elam, primicia de su fuerza, y voy a traer sobre Elam los 4 vientos, desde los 4 cabos de los cielos, y a ellos les esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los arrojados de Elam. Haré desmayar a Elam ante sus enemigos, y ante los que buscan su muerte, y traeré sobre ellos cosa mala, el ardor de mi ira, oráculo de Yahvé, y soltaré tras ellos la espada para acabarlos. Pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí a rey y jefes, oráculo de Yahvé. Luego, en días futuros, después de todo esto, haré volver a los cautivos de Elam, oráculo de Yahvé. ¿Y qué dice el profeta Ezequiel sobre Elam?
Allí está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos caídos, víctimas de la espada, han bajado incircuncisos a los infiernos. Ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos, soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. En medio de esas víctimas se le ha preparado un lecho, entre toda su multitud, con sus sepulcros en torno a él, todos ellos incircuncisos, víctimas de la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos. Soportan su ignominia con los que bajan a la fosa. Se les ha puesto en medio de estas víctimas. Bueno, pues tanto Jeremías como Ezequiel dan también un trágico final para Elam. Bien, pues el acuerdo del grupo de los 5 con Irán ha sido firmado el 14 de julio pasado, hace tan solo 10 días, y ha sido bien aceptado por los países de la comunidad internacional, siguiendo pues las órdenes de los 5 poderosos que han firmado. El Congreso de los Estados Unidos tiene 60 días para ratificarlo o rechazarlo con ese acuerdo. Y curiosamente entonces el plazo termina el 13 de septiembre, el 29 de Elul, que es el último día del año hebreo que estamos actualmente. Diversos analistas precisamente han hablado para ese día de un crack económico en ese momento. Y Obama asegura que esto saldrá sí o sí porque tiene capacidad de veto que utilizará en caso de que no sea aprobado. Netanyahu, por el contrario, ha dicho que ha sido un error de proporciones históricas el tener ese acuerdo. Bien, veamos estas predicciones. Es un rabino judío mesiánico que muchos de ustedes me han dicho que viera sus vídeos, y efectivamente así lo he hecho, que es un judío mesiánico, pero en realidad yo digo que son judíos evangélicos, porque si creen que Jesucristo es el Mesías, pues lo que me llama mucho la atención es que no acepten ni a la Virgen ni acepten a la Eucaristía, porque realmente entonces lo que son judíos evangélicos. Este señor ha hecho una gran defensa de la ley de Dios en el Congreso de Estados Unidos en este pasado año, avisando de un posible juicio de Dios a América, porque ya se están cumpliendo toda la serie de pecados contra la ley de Dios del propio país, como la ley del aborto y la ley del matrimonio homosexual. Y ha escrito estos 2 libros, especialmente el segundo, El misterio de la Shemitá, que habla del jubileo del año sabático, y lo aplica a las cotizaciones de bolsas y divisas. Y entonces, según él, pues los 2 últimos 29 de Elul de hace 7 y de hace 14 años, pues fueron unos cracks económicos. Efectivamente, pues esto corresponde a esta zona y a esta zona. Y ahora predice que tendremos una nueva caída, o un nuevo crack económico, casualmente en la misma fecha que entra en vigor este tratado de Irán con los grupos de los 5. También en esos días que entra en vigor ese tratado, se da el último eclipse de la tétrada lunar bíblica que hemos vivido en los 2 últimos años, que coincide, como saben, con la fiesta de Tabernáculos, el 28 de septiembre del 2015, que es el único de la serie de 4 eclipses de lunas rojas, eclipses totales, coincidentes con las fiestas principales mosaicas. Es el único que es visible a la vez, será visible en Israel, América y Europa. Los anteriores no han sido visibles en Israel. Este es el esquema de visibilidad, y como se ve en Israel será visible y será total. Y los anteriores, ya saben que el tema de estos eclipses es que las anteriores 2 tétradas pues han coincidido con hechos significativos de la historia de Israel. La anterior fue en 1967 y la anterior en 1948.
por tanto, pues cerca de la constitución como Estado y de la conquista de Jerusalén. Efectivamente no es el día del eclipse, el día que se produce el acontecimiento, pero sí en ese año. Y además nuestro Señor no hay que olvidar que dijo que habrá señales cuando lleguen estos momentos en el Sol, la Luna y las estrellas. La Luna en este caso. Esta es una señal. Otra de las señales puede ser quizás otro de los acontecimientos que van a ocurrir en ese entorno es el sínodo de la familia, la segunda parte, del que se ha dicho que puede ser un preaviso. Esto lo ha dicho el testimonio de Madre Nieves García, que era la superiora del Colegio de Burgos en el que Conchita de Garabandal estudió como interna en 1966-67. Esta monja, Madre Nieves, aún vive en Madrid, en el convento que tiene. Su testimonio lo pueden ver en YouTube fácilmente y bueno, aquí tenemos una fotografía de ella con Conchita en aquellos años. Y entre los testimonios que ella recogió de Conchita, de sus conversaciones con Conchita, está de que antes del aviso se producirá un sínodo, que Conchita, con su incultura, definía como un concilio en pequeño. En aquellos años, lógicamente, no era un tipo de reunión que se convocara en la Iglesia Universal. Esto solo se comenzó a hacer después del concilio, a partir de unos años más tarde. Por tanto, podría referirse que antes del aviso, pues si el aviso es según la hipótesis de la astronomía sagrada en noviembre del 16, pues podría referirse también que este es un preaviso. Además, está el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que ha sido convocado este año, en marzo del 2015, cuya fecha de inicio es el 8 de diciembre del 2015 y la de final el 20 de noviembre del 2016. Curiosamente, esta fecha está muy cercana también al aviso según la hipótesis de la astronomía sagrada. Y porque, curiosamente, el aviso es el hecho más grande de la misericordia divina en la historia, que es un hecho de misericordia divina en lo personal y en lo global. Por tanto, que sea al final de este año es sencillamente curioso y que haya sido puesto mucho después de cuando habíamos hablado de la posible fecha del aviso. Por tanto, ahora vemos que puede haber distintas preparaciones para el aviso. Una de ellas, pues, acontecimientos nucleares, otras acontecimientos económicos, acontecimientos eclesiales y sin duda también acontecimientos de la misericordia divina que traerá la convocatoria de este jubileo extraordinario. Bien, las reacciones en el propio Israel sorprende que ha habido adversarios internos en Israel al planteamiento de Netanyahu y han sido lideradas por esta persona que se llama Lapid y que en esta legislatura tiene un grupo pequeño, pero que en la anterior pues fue el segundo grupo. Curiosamente, el historial político de esta persona es muy significativo. En la vez anterior, pues surgió de la nada y fue el segundo grupo después del de Netanyahu. Esto hizo que participara en el gobierno y que tuviera en el gobierno un papel de llave de muchas decisiones. De ahí que otros políticos israelíes, en lo largo del año pasado y anterior, pues decían que Lapid es el real primer ministro. Él es el que provocó la última ruptura de gobierno y convocatoria de elecciones. Pero su postura siempre era favorable a los planteamientos de Estados Unidos para la realización de dos estados, el palestino y por tanto pues un planteamiento de pacificación. Siempre podemos verlo en todo donde estuviera los Estados Unidos Obama cercano y también podemos verlo en los españoles, pues dando la mano, fue el único que recibió al presidente catalán Artur Mas pocos días antes de que anunciara
el referéndum del 9 de noviembre del 2014 acerca de la independencia de Cataluña. Curiosamente, es el único que apoyó en ese viaje a este político. Bueno, nos podríamos preguntar en estos escenarios de que si Israel ataca a Irán finalmente, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría si, what if, que dicen los ingleses? Si llegase este ataque nuclear de Israel a Irán. Sin duda habría una posible reacción de apoyo de Rusia a Irán. ¿Y por qué? Pues porque, curiosamente, ya está firmado un acuerdo de cooperación militar desde enero de este año. Y por tanto, no tiene nada de extraño que Rusia tomara la revancha de este ataque. Curiosamente, este acuerdo fue firmado en una fecha muy significativa, el 20 de enero del 2015. ¿Por qué el 20 de enero es significativo? Pues porque, además de ser San Sebastián, es la fecha aniversario de interesante para los judíos, porque es en esa fecha, en el año 42, en el castillo de Annecy se tomó la decisión nazi de la solución final, es decir, el exterminio de los judíos. Y con ella se pusieron en marcha los campos de exterminio como el campo de Auschwitz. Por tanto, el 20 de enero, que se firme ahora, unos años después, un tratado Israel-Irán, puede tener mucha significación. También es una fecha en la que ha habido conversiones relativas a judíos muy importantes. La primera, justo 100 años antes, en Roma, de modo milagroso, de Alfonso Ratisbona, fundador de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, debido a la medalla milagrosa. Y hoy en día es una congregación mundial extendida por 11 países con su casa madre en Ain Karim, donde la Anunciación, y que fueron los primeros que se preocuparon de volver a restaurar la Tierra Santa en el siglo pasado, en el siglo XIX. Y además, esa conversión, además, otro ejemplo de otro judío, también convertido y que terminó como carmelita, que fue fundador de la adoración nocturna en el año 1848, que hoy está extendida por todos los países. Él fallece en Spandau también un 20 de enero de 1871. Por tanto, el 20 de enero está muy ligado a acciones del cielo y acciones del diablo sobre los judíos, el pueblo judío. Y además sobre América, porque cada 4 años es la fecha en la que toma posesión los presidentes de Estados Unidos, y especialmente el presidente Obama, que ha firmado este acuerdo, que aquel 20 de enero del 2008, pues realmente fue una gran multitud que le arropó en su toma de posesión. Por tanto, la fecha de firma de este tratado ruso-iraní tiene muchas connotaciones. Pero la verdadera connotación está en Ezequiel, el capítulo 38, en donde se habla de una invasión del país de Magog. Hijo del hombre, vuelve tu rostro hacia el Gog en el país de Magog, príncipe supremo de mí, y profetiza contra él. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de mí. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas y te haré salir con todo tu ejército. Efectivamente, aquí se lanza un ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos paveses y diestros en el manejo de la espada. Aquí está el primer aliado de Magog, Persia, Kush, Put, están con ellos, todos con escudo. Todos, con todas sus huestes, pueblos numerosos están contigo. Sí, pueblos numerosos están con Rusia, pero lo primero, Persia. El primero Irán. Pueden volver a ver el vídeo 8 de la serie Astronomía Sagrada, en donde pueden ver muchos más detalles sobre este tema. Especialmente este de subirás contra mi pueblo Israel. No es contra la nación de Israel, sino contra
el reino del norte que se ha disipado en muchas naciones a lo largo de estos siglos. Mi pueblo Israel no es la nación actual de nombre Israel, porque allí lo que vive es la tribu de Judá. Esto está explicado en el vídeo 8 con más detalle. Cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, lógicamente Israel hoy no vive en seguridad, sino que es Europa la que vive en seguridad. Voy a subir contra una tierra abierta, dice el invasor. Marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Aquí están planos de muchas profecías particulares del pasado, de esta invasión hacia la tierra cuyos habitantes escaparon de la espada, fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel que habían sido desierto permanente, pueblo congregado entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda que habita en el centro de la tierra. Bueno, pues no sé si será en preparación de esta próxima invasión, pero ha habido recientes incidentes de incursiones aéreas en lo largo y submarinas a lo largo del año 2014-2015 en las fronteras. Y lo curioso es que una reciente encuesta para los países de la OTAN muestra que hay países que no estarían por la labor de utilizar la fuerza aérea para defenderse. Curiosamente, los países mayoritarios serían Francia, Italia y Alemania, los que están en principio en un segundo plano. También aquí se ve un esquema del equivalente en fuerzas, y especialmente lo curioso es la fuerza que tiene aérea frente a los ejércitos de las zonas fronterizas. Dice Ezequiel, vendrás como un nublado, con gran rapidez. Y también aquí veremos cuál es el papel que toma Turquía. Es que según esa profecía está entre los pueblos que se unirán a Rusia. Este es un ejemplo de la relación de fuerzas militares que hay entre la total de la OTAN. No dice nunca que Estados Unidos se una a defender a Europa. Y entonces, pues ya se ve que hay una clara minoría de Europa y la OTAN en misiles nucleares para el año 2014. ¿En qué momento, dice, puede ser esta invasión? Dice Ezequiel, será al fin de los días. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo de Yahvé, estallará mi furor. ¿Y cómo estallará el furor? Un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán los peces y los pájaros y las bestias del campo y todos los reptiles y todos los hombres de sobre la... O sea, se desplomarán los montes, caerán las rocas, Este es un temblor muy único. Es el temblor que es la misma descripción del aviso, que afecta al mar, al aire y a toda la tierra al llegar a la tierra de Israel. Y que en Garabandal decía que sería la vuelta de un viaje del Papa a Moscú, y que, como decían las niñas de Garabandal, cuando la situación esté en su peor momento, entonces ocurrirá el aviso. Veremos cómo va a estar en su peor momento, porque claro, ya se han lanzado unas bombas nucleares. Lógicamente está abierto el camino para que se sigan lanzando bombas nucleares. Según la astronomía sagrada, hay unas señales de guerra que podrían tomarse a partir de las conjunciones del planeta Marte, que significa guerra, que depende con quién haga la conjunción, puede ser buena o mala. Especialmente si hace la conjunción con Saturno, pues es una lucha del mal. Y efectivamente hay una conjunción de Marte con Saturno en Escorpio el 24 de agosto del año 2016. Quizás pueda ser este el momento en donde se haga el desenlace de esa gran invasión.
En esa invasión hay que tomar muy en serio también las profecías de la Salet, donde dice la Virgen, Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra, pero no la guerra de la invasión, veremos. La sangre correrá por las calles, la guerra que estará será el francés combatirá contra el francés, el italiano contra el italiano. Luego habrá una guerra general que será pavorosa. Fíjense que no dice mundial, dice general. Es decir, es continental. Será pavorosa. Durante cierto tiempo Dios no recordará más a Francia ni a Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no será más conocido. París será quemada y Marsella tragada por las aguas. Claro, París será quemada. Uno piensa que es la primera devolución de esos misiles nucleares que han ido a parar a Irán y que lógicamente no pueden, Israel se puede defender y probablemente es mejor, o piensa mejor los invasores, mandarlos sobre París inicialmente. Y Marsella tragada por las aguas. Varias grandes ciudades serán sacudidas y tragadas por temblores de tierra. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, se oirán únicamente ruidos de armas y blasfemias. Bueno, cualquiera puede entrar en este web daisyalliance.org y ver los efectos de distintos tipos de bombas nucleares andando sobre el mapa del mundo. Aquí tienen como ejemplo la simulación de una bomba nuclear que es la mayor que ha probado los Estados Unidos, pero que es tan solo pues la sexta o séptima parte de la que tienen actualmente los rusos. Fíjense que el radio de destrucción serían 12,5 kilómetros de distintos niveles, pero en todo ese radio sería una destrucción bastante grande. Marsella, pues aquí está la inundación de 150 metros, que especialmente es importante esta inundación por aquí, porque si sube más de 150 metros, aquí hay una unión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, de la cual ahora veremos también su mención en la Sagrada Escritura. En los montes de Israel caerás tú. O sea que a pesar de que llegan hasta los montes de Israel y que han podido lanzar alguna bomba nuclear, en los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña, a las fieras del campo. Convocaré contra él toda clase de terrores. Volverán la espada unos contra otros. Probablemente esa alianza se irá rompiendo conforme avanza la guerra. Los castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre sobre él. Sobre sus huestes y los numerosos pueblos que van con él. En la haz del campo caerás. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas en tu mano derecha. Mandaré fuego, otra vez fuego, es el mismo fuego. ¿Y ahora dónde va este fuego? Va a Magog, a los que originan esta invasión. Y sobre los que viven seguros en las islas. Nunca habían entrado hasta ahora. El fuego en las islas, quizás sean las islas británicas. Porque dice el profeta Zacarías, dice, se ha construido Tiro de los mercaderes. Tiro es una nación comerciante. Una fortaleza ha amontonado plata como polvo y oro como barro en las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ellos. Hundirá en el mar su poderío y ella misma será devorada por el fuego. Segunda mención a ser devorado por el fuego. Y aquí viene el gran hundimiento del ejército de Gog. Aquel día daré a Gog un lugar como sepultura en Israel. Vamos a ver. Un valle escarpado que van a cruzar. Van a cruzar un valle escarpado en esta invasión. Hacia el oriente del rugiente mar. Efectivamente, el rugiente mar en el aviso será el océano Atlántico.
está al oriente de estas tropas y ahora mejor dicho, el mar está hacia el occidente de las tropas y por tanto las tropas están hacia el oriente del mar, del rugiente mar. Rugiente mar, está hablando de un mar encrespado como será el del aviso. El mismo que les interrumperá su paso. Este valle les interrumpirá su paso. Sepultaré allí a Gog y a toda su gente, y lo llamaré Valle de la multitud de Gog, Hamón Gog. La verdad es que es impresionante el detalle con el que Ezequiel describe este nuevo faraón. El primer faraón también se lo tragó el mar. A este segundo faraón se lo tragará el mar. Bueno, el desastre nuclear es una sentencia de Dios. Porque todos nos preguntamos cómo es posible que llegue a tanto. Pues la Sagrada Escritura lo dice el profeta Isaías. He aquí que Yahvé en fuego viene como torbellino, con sus carros para desfogar su cólera, con su ira y su amenaza, con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada a toda carne. Y serán muchas las víctimas de Yahvé. Así dice Yahvé Sabaoth. Mirad que una desgracia se propaga de nación a nación y una gran tormenta surge del fin del mundo. Empezó por Israel. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos ni recogidos ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la haz de la tierra. Los cadáveres. Y es curioso que sigue diciendo Ezequiel, la casa de Israel los enterrará para purificar la tierra durante 7 meses. Efectivamente, finalmente hay que recoger los cadáveres. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos. Y ellos les dará son renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Recuerda las imágenes de Fukushima recientes. Luego se escogerán hombres, cuando pasen esos primeros 7 meses en donde todo el pueblo ha ido a enterrar, se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo, para purificarlos. Al cabo de 7 meses empezará su búsqueda. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog y purifiquen así la tierra. Digamos que había habido algunas bombas nucleares. ¿Por qué esto es toda la tierra? ¿Por qué esto parece tan extenso? Pienso que puede tener que ver con la situación de las centrales nucleares, que están a menos de 200 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de Europa. Esta situación, como puede verse, la mayoría están cercanas al mar, otras están a baja altura, sobre ríos, y en cualquier caso, todas están propensas a ser inundadas y por tanto a soltar radiactividad como en su día Fukushima la soltó. Y por tanto hace falta una acción de corrección, como dice Ezequiel. Y aquí vemos el plano mundial de centrales nucleares. Todas o muchas en la cercanía de costas. Por tanto, tenemos que ir pensando en un cambio de mentalidad. Nadie hoy imagina posible un escenario de utilización del poder nuclear, y mucho menos que este poder nuclear sea próximo. Sin embargo, está profetizado, y el entorno histórico parece configurarse con 2 tratados que se han celebrado en este año 2015. Recuerdo que el pacto entre muchos se había celebrado hacía más tiempo. Razones por las que Dios permitirá. Primero, por sentenciar a los ladrones y segundo, por sentenciar a los que usan en falso el nombre de Dios. Ambas cosas tienen un límite. No se pueden seguir así sobre la tierra indefinidamente. Los lugares que están citados como afectados sucesivamente son Irán, París, Reino Unido,
las islas que viven tranquilas, y Rusia como Magog. Conclusión. Este tipo de análisis es el que hay detrás de cada uno de los elementos del cronograma detallado, del que les hablaba al principio. Es fruto de hipótesis proféticas. Como hipótesis no son la última palabra, son escenarios posibles, fundamentados, y por tanto las fechas estas de este cronograma pueden variar, pero sin duda ayudan a vigilar y a orar. Se puede obtener este cronograma en www.bhagravandal.org.es. Lo cierto es que pienso que en poco tiempo vamos a ver explosiones nucleares, y esto hará cambiar la mentalidad de las personas, de lo que creían imposible hasta ese momento, y eso sin duda también ayudará a preparar a las personas para el aviso. Muchas gracias. Solo antes de terminar, recordarles que en el web de garavandal.org.es están disponibles las siguientes descargas relativas a los contenidos de este vídeo, además de las propias diapositivas: la onda de marea global, el cronograma detallado de los últimos tiempos, el libro Astronomía Sagrada y Fin de los Tiempos, y el pack de 500 diapositivas sobre la astronomía profética sagrada y los patrones proféticos. Muchas gracias por su atención y les espero en un próximo vídeo.